expandida, ¿sale? Entonces, si pudiéramos ver la onda, se vería así, un periodo de compresión, de rarefacción, compresión, rarefacción, compresión, rarefacción, compresión, rarefacción. Mencionamos esto, cómo es que se va modificando. El paso de energía eléctrica a través del cristal se llamará piezoelectricidad, ¿va? Okay. Nada más recordar que era lo que más quería como profundizar en esta clase, los efectos físicos. Por un lado vamos a tener las cuestiones térmicas, que es todo lo que ya mencionamos en termoterapia superficial, es decir, aumento de metabolismo, aumento de flujo sanguíneo, vasodilatación, la sangre se vuelve más líquida, viscoelasticidad y todo lo que ya mencionamos en termoterapia superficial. Y en las cuestiones no térmicas vamos a tener principalmente tres cosas, que será cavitación, microcorriente y corriente acústica. La cavitación, esperen. La cavitación, tenemos aquí un pequeño esquema. Dentro de la sangre va a haber disuelto pequeñas burbujitas de aire o de gas. Entonces, este gas va a estar vibrando. Déjenme ver la cámara. Ahí estamos. Ok, va a estar vibrando, va a estar haciendo esto en los tejidos, las burbujas, entonces va a estar haciendo esto. Si la vibración es constante y controlada, se llamará cavitación estable. Pero si esta vibración es excesiva, la burbuja va a reventarse. Y eso se llamará cavitación inestable. Entonces aquí si vemos, esta burbuja está haciendo esto, se está haciendo grande y pequeña, y será una cavitación estable si se mantiene aquí. ¿Pueden ver el puntero? Déjenme. Aquí está. Va a estar haciéndose pequeña y más grande, y se va a mantener. Si esto ocurre, se llamará cavitación estable. La cavitación es uno de los principales factores de funcionamiento o de cambios fisiológicos que provoca el ultrasonido. Cuando la dosis es excesiva, la dosis de intensidad es excesiva, lo que va a ocurrir es que estas burbujas van a generar tanta tensión que van a implosionar, y esto va a provocar la liberación de radicales libres. Los radicales libres son sustancias que oxidan las células, las dañan. Evidentemente, con esa explosión interna va a haber un aumento de temperatura, un aumento de presión, y podría estresar y dañar las células circundantes. Entonces, es muy importante que cuando el paciente te menciona que le pica, que le molesta, que le hagas caso y puedas reducir un poco la temperatura. Obviamente habrá pacientes que te puedan estar exagerando, pero dependerá. Si tú bajas y ves que ya se controló, entonces es que sí te está diciendo la verdad, ¿no? Bien, decíamos entonces, ya explicamos cavitación. ¿Tienen alguna duda? Estas son las cuestiones mecánicas del ultrasonido. La primera es cavitación, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Luego falta microcorriente y corriente acústica. La microcorriente va a provocarse pequeños torbellinos. Obviamente aquí está la célula, ¿no? Fuera de ella va a haber líquido. Entonces este líquido se va a mover a manera de pequeños remolinos, y eso va a provocar que el flujo extracelular aumente. Eso será microcorriente, como pequeños torbellinos alrededor de la célula. Y finalmente me falta la corriente acústica. La corriente acústica tiene que ver con un aumento en la permeabilidad de la membrana de la célula. Entonces, si juntamos esta vibración de la cavitación, la microcorriente de los torbellinos y la corriente acústica, que es el paso más rápido del líquido de fuera de la célula adentro y de dentro hacia afuera, podemos concluir que el ultrasonido mejora el movimiento de los líquidos y los gases dentro de la sangre. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Puede repetir lo de la corriente acústica, por favor? Claro. Dijimos que vamos a tener tres cuestiones mecánicas, ¿no? Bueno, el ultrasonido tiene efectos térmicos y efectos mecánicos. Dentro de los efectos mecánicos vamos a tener tres. La primera es la cavitación, que ocurre cuando las partículas de gas disueltas en la sangre están vibrando.
Se hacen pequeñas, grandes, y se mantienen, ¿no? Lo ideal es mantener una cavitación estable, va a estar vibrando. La segunda característica de efectos mecánicos va a ser que el líquido que está fuera de las células va a moverse con mayor velocidad y va a formar pequeños remolinos. Eso se llamará microcorriente. Y finalmente, la corriente acústica tiene que ver con que a través de las ondas sonoras que genera el ultrasonido, va a aumentarse la permeabilidad de fuera de la célula adentro y de dentro hacia afuera. Entonces va a ser el flujo más rápido de iones y de líquidos. Entonces, tanto la cavitación, esta vibración, las microcorrientes, que son estos remolinos, y el flujo más rápido de dentro y afuera de la célula, en conjunto de estas tres características mecánicas, van a provocar que el movimiento de líquidos y gases dentro del tejido que está siendo radiado por las corrientes acústicas mejore su permeabilidad, la circulación sanguínea y obviamente la presión parcial de ciertos gases. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, decíamos, ¿no? Dentro de los efectos térmicos, ya lo mencionamos en termoterapia superficial, va a tener los efectos fisiológicos, ¿no? El ultrasonido provocará que se aumente el metabolismo, que disminuya el tono muscular, que disminuya el dolor, que haya vasodilatación, que haya un aumento de extensibilidad en los tejidos. La diferencia es que con el ultrasonido se alcanzarán estructuras más profundas, el área de aplicación será mucho más pequeña y va a calentar más tejidos con coeficientes de absorción elevados. Es decir, por ejemplo, el hueso o el tendón, que habíamos dicho que tiene más colágeno, pues va a absorber o atenuar más el ultrasonido. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso será lo térmico y lo mecánico lo acabamos de explicar con estos dibujitos. Bien, entonces, una cosa son los efectos térmicos, otros son los efectos mecánicos. Los mecánicos son cavitación, microcorrientes y corriente acústica. Ahora, tanto las cuestiones térmicas como mecánicas van a provocar ciertos efectos biológicos. Provocarán que haya cambio en la actividad celular, obviamente si está aumentando el flujo de dentro y fuera de la membrana celular, si está habiendo mayor movimiento de los líquidos, pues obviamente la célula cambiará la velocidad con la que trabaje o lo que esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fibroblastos, se va a provocar que se estimulen y esto provocará a su vez que aumente la producción de colágeno. Decíamos en clase que por este aumento en la producción de colágeno, los tejidos dañados se van a poder reparar. Si fuera piel, se llamaría una herida abierta o una úlcera por presión. Si fuera un ligamento, se llamaría esguince. Si fuera un músculo o un tendón, sería un desgarro. Entonces, no importa, o un hueso sería una consolidación ósea, ¿no? Por una fractura. Entonces, por la generación de colágeno, por la estimulación de las células llamadas fibroblastos, que generan colágeno, va a aumentar el colágeno y esto nos ayudará a reparar el tejido. Secundariamente, nada más como nota mental, en los huesos, aparte del colágeno, como le estamos dando un estímulo mecánico, va a poder mineralizar mejor el calcio dentro de los huesos, o fijarlo. Obviamente, por lo que ya explicamos de las cuestiones térmicas y las cuestiones mecánicas, como el líquido va a tener un mayor movimiento, va a mejorar la circulación sanguínea. Esto nos va a ayudar a disminuir inflamación o edema. Bien, vamos a tener mejor capacidad de regeneración de los tejidos, por lo que ya explicamos. Y sobre el tejido nervioso nos va a ayudar principalmente en el tejido periférico. Recordar que el sistema nervioso central se ve afectado cuando se radia con este agente. Bien, ya habíamos mencionado esto de la atenuación y esto del ERA y demás, ¿no? Cómo va modificándose, vean esto de el área efectiva de radiación. No es lo mismo un cabezal más grande que un cabezal más pequeñito, era lo que decíamos. Más o menos es el 80% de la superficie más central dentro del cabezal.
por ejemplo, en un cabezal de 10 centímetros cuadrados, el ERA será más o menos 8 centímetros. En uno de 5 será 4. Vean que siempre es la parte más central del cabezal. Habíamos mencionado que lo más correcto es que el área de tratamiento no exceda de 4 hasta 5 veces el tamaño del ERA. Entonces debe ser zonas más reducidas para asegurarnos que cada centímetro cuadrado tenga una correcta radiación o una correcta absorción de la radiación que se esté emitiendo. Bueno, principalmente es eso y ya nada más mencionar una cosilla que quería decirles extra y con el pretexto de que vamos a estar aquí, ponerles unas imágenes. Unas imágenes para que quede más claro. Si se fijan aquí, ¿se acuerdan que habíamos mencionado el campo cercano, zona de Fresnel y campo lejano, zona de Fraunhofer? ¿Se acuerdan de eso? Ven aquí lo que les decía, ¿no? Si pusiéramos el cabezal dentro de una superficie con agua, que estuviera completamente libre de colágeno o algo que me pudiera como frenar el paso o atenuar el paso de la onda, veríamos que aquí en la parte inicial se va haciendo hacia el centro, entonces es un campo o es una zona convergente, el campo cercano, y también se llamará zona de Fresnel. Y a partir de cierto punto se va a ir hacia afuera o de manera divergente, se llamará campo lejano o zona de Fraunhofer. El campo cercano medirá entre 5 y 7 centímetros y hasta el campo lejano alcanzará de 7 a 10, de 10 hasta 12 centímetros, perdón, de distancia a partir del cabezal. Entonces, aquí les puse una imagen. Yo espero que el lunes me presten el laboratorio para que tengamos esa práctica y les quede un poco más clara la cuestión como visual y sensitiva del ultrasonido, ¿no? Pero las cosas teóricas quiero que les quede bien claritas. Entonces, si se fijan aquí, está dentro de una bandeja con agua y aquí se ve un poco la onda, ¿no? O cómo se modifica la luz a través del agua cuando está habiendo aquí movimiento. Entonces podemos ver que aquí está el campo cercano y se va justamente así como en cono, se cierra y a partir de aquí se abre y está más evidenciado con estas líneas moradas, pero si se fijan aquí esta zona blanquecina es esto, el campo cercano, y a partir de aquí se vuelve a abrir. ¿Va? Bueno, recordar eso y quería mencionarles otra cosa, que son las ondas estacionarias. Hemos dicho en distintos agentes esto de la reflexión y refracción. ¿Se acuerdan de eso? En las ondas de ultrasonido vamos a tener que, vean, esta onda azul va a ser la onda que va a generar el ultrasonido, se llamará onda incidente, y vamos a tener una pequeña fracción que se va a ir reflejando. Obviamente esto lo disminuyes poniendo el cabezal justo a 90 grados sobre la piel del paciente y moviendo el cabezal. Bueno, digamos que esta onda que incide y esta onda que se refleja va a generar una tercera onda que se llamará onda estacionaria. Las ondas estacionarias, por ahí les mencionan los textos, tiene que ver con una fórmula de 2 veces y medio el reflejo de la onda. No les voy a meter cosas muy físicas, pero sí quiero que entiendan que una mala aplicación del ultrasonido, es decir, por ejemplo, que el cabezal no esté a 90 grados, sino que esté a una inclinación distinta o no mover el cabezal, va a provocar que esta onda estacionaria va a generar radicales libres. Ya les habíamos dicho que eso va a provocar oxidación, aumento de temperatura, aumento de presión y tensión en la zona. Entonces el paciente te dirá, ay, es que como que me pica o como que me siento ahí un pinchazo. Si tú aún así continúas con la aplicación, no bajas la intensidad o modificas tu técnica, podrías provocar daños. Entonces, les decía que espero que el lunes podamos, que ustedes o sea, sientan el ultrasonido y lo vean de manera práctica, pero ahorita les voy a poner unos videos nada más para que les quede un poquito más claro. Si tuvieran dudas, pues las aclaremos. Entonces, déjenme ponerles unas cosillas. Esperen. Dejar de compartir, denme un segundo. ¿Quedó claro qué es eso de onda estacionaria? Sí, profe. Sí, profesora.
Ok, gracias. Entonces vamos a ver dónde está los videos que quiero que vean. Denme un segundito. Y no me aparece, denme un momento. No. Y está. Ok, estas imágenes que van a ver son de una compañera que estaba tomando la materia en otro semestre con otro docente y yo le estaba dando, me parece que, ay, no me acuerdo si fisioterapia neurológica o algo así, no me acuerdo. El caso es que estaba tomando la materia y entonces pues me dice, es que vea mi mano. Le dije, pues ¿qué hicieron? Dice, es que en el laboratorio hicimos la práctica de ondas estacionarias y yo me ofrecí como voluntaria. Entonces, miren, si se fijan, se ve aquí ligeramente enrojecido y aquí una zona como blanquecina, ¿no? Entonces, esto fue antes de una Semana Santa. Entonces, ahí se ve ligeramente como rojito, como una dona, si se alcanza a ver. Sí, Aquí. profesora. Ok, está aquí enrojecido. Vean, aquí se ve como clarito, como si hubiera dado un golpe, no como un moretón. Y bueno, después de vacaciones, pasó lo de Semana Santa, regresamos y le dije, oye, déjame ver tu mano. Y vean, esto fue lo que quedó. La zona enrojecida ahora estaba igual, roja, pero reseca. Y eso que parecía un morado, vean, tenía una costra porque tuvo una lesión tisular por onda estacionaria. ¿Qué pasó aquí? Le pusieron el máximo de intensidad, el máximo de todos los parámetros y dejaron el cabezal estático sin moverlo. Entonces, obviamente, la radiación en la zona pues fue excesiva. A lo que voy es que si el paciente te dice, au, me pica, au, me molesta, debes de checar, algo debe estar pasando en la aplicación o en la dosificación. Entonces, vean aquí, se ve un poco más heavy, vean cómo está aquí enrojecido. Y esto, si se fijan, es como, no sé si se alcanza a ver, pero pareciera como si fuera una herida como enconada, o sea, se ve un círculo, pero se ve que es profundo. Entonces, ven, cuando te digan, no, que el ultrasonido es placebo y no sirve para nada, recuerda esta imagen. Miren, incluso, obviamente, como la chica se puso aquí una gasa y se puso tela, vean cómo incluso aquí la piel se ve reseca de la tela adhesiva que tenía cubriendo la herida, pues no podía andar con esto así abierto al aire libre. Y por aquí, vean, incluso se ve así como levantado. Se ve feo, ¿no? Entonces, bueno. Ujú. Y déjenme ver si carga el video. Espérenme. Denme un segundo. Ahora el video.
ve la pantalla del video? Sí, profesora. Ok. Pues vean aquí. O sea, tuvo un daño tisular, es lo que les decía. Obviamente aquí en la mano, pues es una estructura muy delgada o no tiene mucha profundidad, pero en zonas donde hay más musculatura que cubre, podrías provocar un daño profundo y no darte cuenta, ya está pasado el tiempo. Entonces debes de tener mucho cuidado. Si el paciente te dice que le pica, debes de checar que el cabezal esté bien perpendicular, que estés moviendo el cabezal y si aún así sigue con que le molesta, baja la intensidad. Habíamos mencionado incluso las dosis de seguridad, ¿no? Nada más déjenme ponerles nuevamente la presentación para que vean una cosa y les pongo otras imágenes. Y entonces esto era lo que decíamos de la onda estacionaria, ¿no? Esta onda que tiene una mayor energía y que puede generar daños en el paciente se va a provocar por esto que les decía, ¿no? La onda que incide, una onda que se refleja, una onda que se refleja es aquella que se mueve en el mismo ángulo de incidencia, pero en sentido contrario. Una onda que se refracta es una que dentro del tejido modifica su ángulo o su trayectoria y una onda transmitida correctamente va a seguir el mismo ángulo desde que entra hasta que llega al tejido diana. Entonces, esta onda que se está reflejando es la que va a provocar, aquí onda incidente, onda reflejada, va a ser la que va a provocar esta onda estacional, ¿sale? Recuerda que se van a generar radicales libres, aumento de presión, aumento de temperatura y es lo que daña el tejido del paciente. Bien, habíamos mencionado las formas de aplicación, obviamente, pues las indicaciones, ¿no? Habíamos dicho acortamiento de partes blandas, como en contracturas, espasmos, trastornos osteomusculares, como son cuestiones traumáticas o degenerativas, porque aumenta la producción de colágeno. Entonces, si el paciente tuviera una artrosis, una bursitis, esguinces, inflamación articular, una herida abierta, etcétera, pues te va a ayudar. Evidentemente, por el aumento del flujo te va a aumentar la absorción de líquidos y esto genera una disminución en la inflamación. Va a controlar el dolor, por todo lo mencionado anteriormente. Te servirá para úlceras dérmicas, úlceras por presión, incisiones quirúrgicas, heridas abiertas. Evidentemente, intentando evitar la zona de la herida propiamente, ¿no? Tendrás que trabajar en la periferia para que al mejorar la calidad del tejido, pues vaya cerrando. Bien, evidentemente en tensiones ligamentosas y tendinosas, por lo que mencionábamos el colágeno, en consolidación de fracturas óseas, vean aquí esta imagen. Esta foto es una consolidación ósea sin aplicación de ultrasonido, los bordes se ven un poco más irregulares y es el proceso normal de consolidación. Poco a poco se va a ir llenando este hueco. Y en esta imagen es una consolidación con ultrasonido. Vean sobre todo, con ayuda del ultrasonido, vean cómo los bordes se van haciendo más parejitos, más regulares y con el mismo tiempo esta va un poco más cerrada. Entonces, bueno, nos ayuda para la consolidación ósea. Nos ayudará para cuestiones neuropáticas, atrapamientos nerviosos, síndromes del túnel del carpo, cosas que ya mencionamos en clase. Obviamente, alteración de la ATM o de la articulación temporomandibular, disminuirá el dolor y demás. Para la aplicación de medicamento con ultrasonido que se llamará fonoforesis. Ya habíamos mencionado que con la aplicación de corriente se llamará iontoforesis y con ultrasonido se llamará fonoforesis. Sirve para pacientes con amputación que tengan síndrome de doloroso fantasma o que sigan sintiendo la zona en el muñón como si tuvieran todavía el miembro. Y trastornos vasculares. Viene aquí un asterisco porque depende del trastorno. Si tuvieras, por ejemplo, que mejorar la irrigación o a provocar una disminución en la inflamación, te puede ayudar. Pero si el trastorno vascular fuera una trombosis, con el ultrasonido puedes, como se está moviendo más el líquido, el trombo se puede desprender y provocar una embolia. Entonces, por eso es que viene el asterisco, ¿no? A veces
Sí es recomendable y a veces no, tendríamos que tener cuidado. Obviamente ya mencionamos esto, ¿no? Las indicaciones, acortamiento de partes blandas, inflamación, dolor, lesiones, reabsorción de depósitos de calcio, eso no lo habíamos mencionado. Si yo tuviera, por ejemplo, un espolón calcáneo o un depósito externo de calcio que está donde no debería de estar, con el estímulo del ultrasonido, obviamente a dosis más altas, se puede fraccionar esa calcificación y se reabsorbe. Entonces, de ahí la importancia de generar una dosificación adecuada. Si imagínate que tú tienes un paciente con osteoporosis y le das una dosis para reabsorción ósea, puedes fracturar al paciente. O imagínate que estás dándole tratamiento para un espolón calcáneo o una calcificación extraósea y le das a una dosis para que se mineralice el hueso, pues vas a provocar que crezca. Entonces, de ahí la importancia de saber más o menos cómo dosificarlo, ¿no? Habíamos dicho consolidación de fracturas, neuropatías, atrapamientos nerviosos y fonoforesis. Dentro de las contraindicaciones mencionábamos tumores malignos porque aumenta el flujo sanguíneo, entonces el tumor podrá crecer más rápido, alimentarse más rápido y reproducirse más rápido, generar incluso metástasis. En el sistema nervioso central, lo habíamos dicho, cerebro y médula, no habrá problema cuando, por ejemplo, la musculatura paravertebral, decíamos, si las vértebras están intactas o si se ha practicado una hemilaminectomía y está descubierto el sistema nervioso, ahí sí podría tener problema. ¿Se acuerdan de eso? Lo dijimos en clase. ¿Se acuerdan? ¿Todos están por ahí? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Decíamos que el sistema nervioso central se ve afectado cuando es radiado por el ultrasonido, porque se calienta. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tratar la musculatura paravertebral, la médula ósea está protegida porque vamos a tener en las vértebras las láminas transversas. Entonces, como el hueso absorbe el ultrasonido, la médula está protegida. Pero en caso de que por una cirugía de una hernia de disco se hubiera retirado la lámina, la médula estaría descubierta. Tú pones el ultrasonido en la musculatura paravertebral e incidiría directamente en la médula. Entonces, eso provocaría que se caliente la médula y es una contraindicación en aplicarla sobre el sistema nervioso central, por lo que pacientes operados con una hemilaminectomía o donde se retiró una de las láminas de las vértebras es una contraindicación. Generalmente se hacen ese tipo de cirugías para liberar presión por hernias de disco. Prendan su cámara, por favor, para saber que están ahí conscientes y cerca de mí, que no está la compu prendida y andan por otro lado. Ok, gracias. Entonces, es una contraindicación sobre el sistema. Por eso en pacientes con hemilaminectomía es una contraindicación. También habíamos mencionado que cuando hay un recambio en las articulaciones, cuando el paciente sufrió una artroplastía total o parcial, cuando estas prótesis son encementadas. Mencionábamos que el cirujano, el ortopedista, lo que hace, si esta es la articulación, corta el hueso y en el hueso que queda, taladra, pone un poco de cemento y encaja la prótesis. Eso quiere decir cemento articular o una prótesis cementada. Como el ultrasonido va a estar dando estímulos mecánicos, imaginen que el cemento se va como moviendo, se va bocardando y el orificio queda más grande. Les había mencionado incluso que durante la vida se puede hacer hasta 2 cirugías de recambio articular, porque después el hoyo que queda en el hueso, o sea, ya no lo puedes cubrir y la prótesis queda floja. Cuando la prótesis tiene componentes plásticos, porque va a generar calor el ultrasonido, entonces este calor puede deformar el componente de la prótesis y pues ya no funcionaría. Cuando el paciente tenga marcapasos, porque obviamente directamente sobre el marcapasos, porque la onda podría descalibrar el sistema de marcapasos. No es recomendable. Lo que les mencionaba, cuando hay
trombo en los vasos porque se puede desprender y provocar una embolia. Evidentemente sobre los ojos es algo lógico, pero bueno, no lo vemos. Y sobre órganos reproductores, ¿no? Entonces en esa zona no es lo recomendable porque se calienta y puedes provocar graves alteraciones. Bueno, ahora, para la dosificación en cuanto al tiempo de ciclo y a la intensidad, habíamos mencionado que, por ejemplo, vean aquí, vamos a tener efectos térmicos y no térmicos. Imagínate que el paciente lo que tiene es un acortamiento de partes blandas, es decir, imagínate que se fracturó y estuvo mucho tiempo inmovilizado en una posición así. Entonces, el bíceps, por la postura, se acortó. Y lo que tú quieres es calentar, lo que tú quieres es que sea más elástico. Entonces vas a calentar para poder estirar. Si ese es el caso, buscarás efectos térmicos. El ciclo de trabajo que te genera efectos térmicos es el 100%, ¿se acuerdan? Dependiendo del cabezal que tengas, puedes llegar de 1 a 2 centímetros o más de 5 centímetros o más o menos entre 5 y un poquito cercano a este valor. Obviamente, para algo más superficial ocuparás un equipo que esté a 3 MHz y para cosas más profundas a 1 MHz. No puedes decidir, si no puedes escoger equipos que trabajen a distintas frecuencias, porque generalmente ya viene de manera preestablecida, entonces lo que vas a jugar es con la intensidad, que son los watts sobre centímetro cuadrado. En el caso del ultrasonido más superficial, con 0.5, si quieres llegar aquí a zonas superficiales, no habrá problema. En el caso de ultrasonido profundo, entonces, para asegurarte que llegues con la intensidad correcta al tejido, tendrás que poner intensidades de 1.5 hasta 2 watts sobre centímetro cuadrado. Si estuvieras trabajando con un ultrasonido de 1 MHz y quieres llegar a zonas un poco más superficiales, este valor incluso podría ser menor porque va a llegar con una buena calidad al tejido que tú quieres. Recordar que el ultrasonido, conforme va entrando, según el tejido con el que se encuentra, la densidad del tejido y su capacidad de atenuación, la intensidad que sale del cabezal a la intensidad que llega al final no es la misma. Entonces, tú te tienes que asegurar a qué intensidad quieres que llegue al tejido diana. Por eso les digo que puedes ocupar esta dosis para tejidos más profundos o incluso un poco menos para tejidos más superficiales. ¿Queda claro eso? Bien, y después, si tenemos aquí, por ejemplo, ahora el objetivo es una cicatrización tisular o una inflamación prolongada. Lo que tú quieres es que haya mejor flujo sanguíneo, que haya un efecto de drenaje o un mejor movimiento en los vasos. Aquí el efecto no sería térmico, sería mecánico. ¿Sí ven el puntero, cómo se mueve? Lo que estoy señalando, ¿lo ven? Tendríamos aquí, gracias, tendríamos aquí un estímulo mecánico. Lo mecánico es cualquier cosa por debajo del 50%, ¿no? Entre más abajo es más mecánico. En este caso nos ponen como el ejemplo 20%. Y lo mismo, ¿no? Dependiendo de la profundidad son los megahertz y dependiendo de eso vamos a trabajar en valores 0.5 a 1, que son valores más mecánicos. ¿Se acuerdan que en el pizarrón habíamos puesto hasta 0.9? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar cuestiones térmicos, las intensidades serán mayores. Si quieres trabajar cosas mecánicas, las intensidades en watts sobre centímetro cuadrado será menor. Si quieres trabajar cosas térmicas, el ciclo de trabajo será el 100%. Y si quieres trabajar cosas mecánicas, tendrás que trabajar a valores más bajos, 20%, 15%, 10%, 30%. Hasta aquí. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto en clase, pero bueno, para que les quede más claro, y ahí tenemos 2 ejemplos de objetivos de tratamiento, ¿sale? Ahora, les hice una tablita para que les quede un poco más claro. Igual, si quieren... Aquí las precauciones. Decíamos, obviamente, inflamación aguda sería cosas térmicas porque provocarías más inflamación. En placas epifisiales ya habíamos explicado porque puedes generar que el paciente no crezca de manera igual contralateralmente. En fracturas debe ser una precaución porque depende de que pongas la dosis adecuada o tú podrías provocar más daño. Para fracturas dijimos que era lo mínimo, ¿verdad? En
.01, .02, .1, .2 como máximo. Y en cuestiones mecánicas o de ciclo de trabajo, el porcentaje más bajo, ¿no? Según lo que te permite el equipo, 10%, 15%, 20%. En implantes de mama también debes de tener precaución porque puede provocar el ultrasonido que se reviente la prótesis y entonces pues le vas a deber una cirugía a tu paciente. Contraindicaciones, ya hemos mencionado, tumor maligno en pacientes embarazadas, ¿se acuerdan por lo de la oxitocina y las cuestiones estas que generan contracción en el útero? En cualquier parte, no importa si está embarazada y se esguinzó el tobillo, evítalo mejor. Ponle otra cosa. Sobre el sistema nervioso central, ya lo hemos mencionado, cemento articular, componentes plásticos, marcapasos, ya lo dijimos, tromboflebitis, órganos y ojos, órganos reproductores y ojos. Esta tablita, ya lo hemos dicho, para que vaya grabando. Y esta tablita, si quieren, tómenle captura de pantalla, una foto o lo que quieran, y ahorita ya con calma me prestan atención. Digamos que es un resumen de la dosificación. En los videos que les puse de fisionautas, te explican las fórmulas y cómo razonar y te dan ejemplos según la profundidad que quieras que lleguen. Durante estos días véanlo con calma y váyanlo procesando, pero te estoy dando como el resumen para rápido, ¿no? Tú lo puedes razonar y deducir varias veces, que si tú solo te lo aprendes de memoria, pero aquí está como muy sencillo, vean. Por ejemplo, en el ultrasonido tenemos ciertos parámetros a tomar en cuenta, ¿no? Por un lado es la frecuencia, el tiempo de ciclo y la intensidad. La frecuencia se mide en megahertz y puedo tener dos opciones, 1 megahertz o 3 megahertz. El de 1 es profundo y llega hasta 5 centímetros, es superficial y llega de 1 hasta 2 centímetros. Algunos autores te dicen que llega hasta 3, pero dependerá de los tejidos que tengas de por medio, su densidad, su nivel de atenuación, etc. Entonces, esto digamos que no siempre se puede modificar, ya viene en el equipo de manera preestablecida. Ahorita les enseño un video, pero bueno, saber cuándo es superficial y cuándo es profundo. Luego, el tiempo de ciclo, vamos a tener que el 100% es continuo o térmico, ese es el que va a calentar, porque el 100% del tiempo está vibrando. Cuando tú tienes un porcentaje menor, entre un 30 y un 75%, vas a provocar, bueno, cualquier cosa por debajo va a ser mecánico, pero este valor del 30 a 75 será un poco más para drenaje, de inflamación, circulación, etc. Y para procesos biológicos, por ejemplo, funcionamiento celular, estimular los fibroblastos, reparación de tejidos, cicatrización de heridas, mineralización ósea, será las dosis más bajitas. Será un estímulo mecánico, pero tan leve que más que provocar movimiento va a provocar producción celular. Entonces, por eso, cuando decíamos para fracturas óseas, debe ser la dosis más bajita. ¿Hasta aquí les queda claro esto? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Y ahora, la intensidad se mide en watts o watts sobre centímetro cuadrado. Dijimos que los watts sobre centímetro cuadrado, esta unidad es más correcta. Entonces, todas las dosis que verán aquí estará expresado en watts sobre centímetro cuadrado. En el laboratorio verán cómo es que una es una equivalencia muy distinta a la otra. Entonces, bueno, watts sobre centímetro cuadrado. Sí, déjenme mover el cuadrito de ustedes, no lo puedo mover. Bueno, voy a mover esto. Watts sobre centímetro cuadrado. Decíamos que dosis por arriba de 1, por ejemplo, 1, 1.2, 1.5, dependiendo del equipo, puede llegar hasta 2 o hay equipos que llegan hasta 2.5. Cualquier cosa por arriba de 1 va a ser térmico. Entonces, cuestiones que requieren mayor temperatura, por ejemplo, si tú quieres generar más extensibilidad en un músculo que está acortado por una contractura, por un espasmo, o que simplemente quieres mejorar la extensibilidad del tejido, tendrás que poner cosas térmicas y está aquí. Yo les decía que de arriba de 0.5, es decir, 0.6, 0.7, 0.8, 2, 2.5, el paciente no suele tolerarlo bien. O sea, en la teoría te lo dicen, pero en la práctica no es tan fácil, ¿no? Porque los pacientes no tienen tanta tolerancia y lo puedes
lo puedes quemar o le puedes provocar un daño como las imágenes. Entonces, bueno, tú procura trabajar de 1 hasta 1.5, 1.2, 1.3, si lo que quieres es térmico. Si quieres cuestiones mecánicas, por ejemplo, de drenaje, ¿no? Que tu objetivo principal es mejorar la circulación, disminuir la inflamación, drenar. Tu objetivo es mecánico y entonces vas de 0.5 a 1, 0.6, 0.7, 0.8. Si tú quieres una dosis de seguridad en donde quieres trabajar cosas térmicas, pero no sabes, el paciente es muy sensible, es la primera vez, no sabes cómo responda, quieres evitar esa sensación que les decía que algunos pacientes las primeras veces generan este síntoma como de malestar general, como si les fuera a dar gripa, si lo quieres evitar, trabajas en la dosis de seguridad, sobre todo las primeras sesiones. La primera sesión para ver su tolerancia. Tiene distintos objetivos. Obviamente, las dosis más bajas serán más mecánicas y lo más arriba será más térmico. Será de 0.5 a 0.8 watts por centímetro cuadrado. Este lo ocupas la primera sesión, sobre todo. Y mira, si lo que quieres es una consolidación ósea, te vas a la dosis más bajita, según te permite el equipo. Hay equipos que sí te permiten 0.03, 0.1, si te lo permite, lo ocupas. Y si el equipo lo más bajo que puede trabajar es a 0.1 o 0.2, bueno, pues te quedas en 0.2. Pero si el equipo te lo permite, bájate lo más que puedas. Ahorita veremos un video rápido. Entonces, tengo que empatar los objetivos. Por ejemplo, si yo quiero algo térmico, que sería, aquí está en amarillo, tengo que poner 100% de tiempo de ciclo y valores por arriba de 1 watt sobre centímetro cuadrado. ¿Lo ven? Térmico y térmico. Si lo que quiero es algo mecánico, por ejemplo, un drenaje, está en verde, el tiempo de ciclo será 30%, 40%, 50%, y la dosis en watts centímetro cuadrado para mecánico será de 0.5 a 1, 0.6, 0.7, 0.8. Si lo que quiero es estimular de manera biológica una célula, viene aquí en un color azulito, del 10% hasta el 25%. Un ejemplo podría ser la consolidación ósea. Vean que las dosis también son mínimas. Entonces, térmico es máximo, mecánico es intermedio y cuestiones biológicas o de regeneración, dosis mínimas. Queda un poquito más claro las variantes de dosificación, ¿sí? Lo habíamos mencionado en clase, pero quería como que estructurarlo y que ya les quedara más claro. ¿Alguna duda de dosificación de ultrasonido o de cualquier cosa de ultrasonido que quieran recordar? ¿No? Ok, entonces déjenme nada más ponerles unos videos del ultrasonido por si las dudas, si no me dieran el laboratorio, ya lo adelantamos, o en el laboratorio pues lo vemos más rápido, o nada más ustedes lo sienten y lo aplican y ya quitamos esto de las zonas de Frankfurt-Fresnel y el experimento que vamos a ver a continuación. Déjenme poner aquí. Fresnel, Frankfurt. Entonces, primero les decía que hay mucha polémica, ¿no? Y te dice que podría ser más cuestión de placebo. Entonces, quiero que vean aquí con el ultrasonido. Tenemos una bandeja con agua. Este equipo es un Cosmogama. Vamos, o sea, hay muchos equipos. Les enseñaré como que lo básico de cada uno. Darle cuentas, eso lo dominas trabajándolo, ¿no? Entonces, vean. Vamos a poner aquí, está el 100% y vamos a ir subiendo la watts sobre centímetro cuadrado. Está en 0.2. Aquí hay agua y vean. ¿Alcanzan a ver cómo está vibrando aquí el agua? Sí, por favor. Está ahí como vibrando. Gracias por contestar. Y ahora vean lo que pasa cuando subo la intensidad al máximo. Este equipo me permite llegar hasta 2 watts por centímetro cuadrado. Es cosas térmicas. Vean aquí cómo vibra más. Y quiero que se fijen aquí alrededor. Vean aquí, ¿qué se ve aquí? ¿Qué se desprende?
¿Vapor? Vapor. Entonces, vibra tanto que se calienta y vean cómo se va evaporando, se va perdiendo agua y aquí se libera vapor. Entonces, calienta el agua. Si hace que el agua se mueva de esta forma y se evapore, queda demostrado el efecto térmico, ¿verdad? Entonces, sí hace algo el ultrasonido. No les estoy pidiendo, creen en el ultrasonido, dame una prueba de fe. Sí funciona, ¿no? Y ahora déjenme enseñarles esto de la zona de Fresnel y Fraunhofer. De todas formas, es para adelantar si lo podemos ver con calma o no en laboratorio. Ok, entonces nuevamente aquí, o sea, 100%. Vamos a meter aquí el cabezal. Y vean aquí cómo se van generando vibraciones aquí en esta parte. Y vean aquí cómo se modifica la luz. O sea, aquí la luz incide de una forma, pero en esta zona van a ver que se ve como blanquecino, vean aquí. Les voy a mover el cabezal para que se vea cómo se mueve el agua. Está todo 100% 2 watts. Vean aquí, ven esta línea. Vean aquí, se ve, ¿no? Cómo viene este haz de luz, obviamente porque cambia cómo incide la luz sobre el agua. Entonces aquí se ve de una forma. Y vean aquí se ve que se va como centrando, la parte concéntrica y aquí se abre. Y en este punto es como una zona de quiebre. Se cierra y luego se abre. ¿Lo ven aquí? Y termina o choca en este perímetro de la bandeja. ¿Sí lo ven? Aquí. Sí, profesora. Entonces, en el tejido tú podrías decir, bueno, llega hasta 5 centímetros de profundidad. Sería aquí, obviamente, porque los tejidos van atenuando o absorbiendo el ultrasonido. Por eso es su profundidad máxima, absorbe o atenúa el ultrasonido, pues llega hasta, ahora sí que hasta topar con pared. Vean aquí, se ve, ¿no? Se cierra y luego se abre. Aquí está chocando, vean incluso, se hace aquí un círculo en la pared de la bandeja. Entonces, bueno, ya nada más quedaría en laboratorio que ustedes apliquen el ultrasonido y que lo sientan de cómo está vibrando. Ok. Bueno, quedó un poquito más claro esto de dosificación y demás, efectos fisiológicos. ¿Tienen alguna cosa que quieran preguntar de cualquier tema? Déjenme en lo que piensan si hay alguna duda. Les pongo nada más aquí un video para que vean los tipos de cabezal. Aquí está. Entonces, espérenme. ¿Pueden ver la pantalla del video? El anterior era un ¿no? Gracias por mover la cabeza o hacer señales de vida. Entonces, este es un Intellect. Este equipo es viejito. Hay Intellects que van a ver que son más modernos. La carcasa es blanca con azul marino. Pero este es bueno porque quiero que vean una cosa. Aquí si se fijan en las especificaciones, ven aquí, te dice los ciclos que tiene, el 20%, el 50% y el 100%. Solamente te permite jugar con ese tiempo de ciclo. Pero vean aquí, dice datos de aplicación. Modelo 74582, bla, bla, bla. Pero vean aquí, ¿qué dice en frecuencia? Frecuencia 1.0 MHz, ¿lo ven? Eso quiere decir que no hay manera de modificarle los megahertz. Y tiene dos opciones, con un cabezal de 8.5 centímetros o con un cabezal de 4 centímetros. Era o área efectiva de radiación, ¿ven aquí? Ese es su área. Tiene un cabezal de 10 centímetros, un ERA de 8.5 y un cabezal de 5 centímetros cuadrados, un área efectiva de 4. Este equipo en sí es muy especial porque, vamos a
ver ahorita. Vean, o sea, sí se ve viejito, se ve así como de un equipo de radio antiguo. Tiene la posibilidad de tener 2 cabezales al mismo tiempo y tú puedes elegir si usar uno u usar otro. Los equipos actuales tienes literal que desconectar el cabezal, aquí viene un cablecito, tienes que desconectar y pones uno o pones otro. Este ya lo trae incluido. Entonces vean aquí, ahí obviamente se prende el LED. Aquí te dice la intensidad. Vean este equipo, lo más bajo que te permite es 0.01 y puedes subir 0.02, 0.03, lo que les decía. En el equipo anterior, en el Cosmo Gamma, lo mínimo que te permite es 0.2. Entonces, ahí me refería con consolidación ósea, según lo que te permite el equipo, pues vete a lo más bajito. En este caso, te dice si quieres trabajar en watts o watts sobre centímetro cuadrado. Siempre te recomiendo trabajar en watts sobre centímetro cuadrado. El aplicador es lo que te decía. Puedes ocupar el de 10 centímetros, que es el grande, con un ERA de 8.5, o el de 5 centímetros, que es el chiquito y está de este lado, con 4.5 centímetros de ERA. Tenemos aquí el tiempo de ciclo. Este equipo es muy limitado en cuanto a tiempo de ciclo. Solo te permite el 20, el 50 y el 100. Y el Cosmo Gamma de hace rato, si vieron en pantalla, te permitía 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 100%. Entonces, ese te da más amplitud en cuanto a intensidad, pero menos en cuanto a tiempo de ciclo. Bueno, aquí es para iniciar el tratamiento. Con este mueves la intensidad y aquí te da el minutero. Lo que quería básicamente es que vieran eso de la frecuencia y que la intensidad te permite cuestiones súper bajitas, ¿no? Vean cómo los watts, aquí se modifica el decimal. Y lo que quiero que vean es el cabezal. Este es un cabezal bastante grande. Por lo general, en el 80% de los centros donde vayan a practicar encontrarán cabezales más chiquitos, como este de aquí, de 5 centímetros, ¿no? Entonces, vean, si tú quieres ocupar, ¿dónde se ve ahí? Si tú quieres ocupar el de 5 centímetros, vas a ocupar este. Y si quieres trabajar el de 10, pues le presionas aquí el botón y te funcionará este. Entonces ahí vamos a ver en comparativa, vean como si es más grande, ¿no? Uno que otro. Generalmente, así como los compresores, los compresores vienen con compresas tamaño estándar, generalmente todos los equipos suelen venir con cabezales de 5 centímetros. Entonces, el cabezal es pequeñito. Si tú quieres, puedes adquirir cabezales un poco más grandes, un poco más pequeños, pero siempre tienen un costo extra. Y en este caso, vean, es de los equipos lo traen, siempre tienes que conseguirlo como dicen los juguetes, ¿no? Los accesorios se venden por separado, pero este equipo tiene los dos, entonces eso es una ventaja. Puedes seleccionar ahí, trabajar con el chiquito o trabajar con el grande y trabajar en watts o watts sobre centímetros cuadrados. Creo que por ahí venía un poco de la aplicación, el tiempo de ciclo, ya os expliqué y demás. Bueno, queda un poco más claro o ya vieron, digamos, esto de los cabezales y cómo se modifican las áreas de aplicación. Obviamente no es lo mismo 4 veces el cabezal de 10 centímetros cuadrados que 4 veces el cabezal de 5, ¿no? Obviamente dependerá, siempre será el 2 o 4 veces según el cabezal que estás ocupando. Personas más pequeñitas, por ejemplo, una tendinitis del bíceps, te servirá el pequeño, y a lo mejor para una fascitis plantar, que es algo más grande, te servirá el cabezal grande. Dependerá del equipo que tú tengas acceso. Y bueno, ahí viene cantidad de equipos según marcas y modelos. Eso es fácil aprender cómo usarlo, pero todos tienen esto. Trabajar en watts o watts sobre centímetro cuadrado, el ciclo de trabajo y la intensidad. La frecuencia, como en este que les enseñé, en la parte de abajo vendrá en la etiqueta y tú tendrás que fijarte qué intensidad, qué frecuencia trabaja, 1 o 3 MHz, pero por lo general eso ya no se puede modificar. Bueno, ahora sí, ya eran las imágenes que quería enseñarles y los videos. ¿Alguna duda de ultrasonido por lo que han visto, leído o así? ¿O todo más o menos? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda de cualquier otro tema que quieran aclarar? ¿No? ¿Todo bien? Ok.
Recordar que el próximo sábado es el examen, ¿verdad? Por Facebook les pondré notificación y yo creo que lo más seguro es que sí, pero bueno, les confirmo, pero yo creo que sí. El viernes ahí en el me pueden encontrar de 1 a 2, si tuvieran alguna duda o algo, pues lo checamos para que, pues así es que mañana es el examen y esto no me acuerdo cómo era, pues lo pueden hacer. O igual vía Messenger me pueden mandar, oiga, ¿cómo era esto? Y ya y les contesto, en esta semana estaré ahí al pendiente. Recuerden que la próxima semana, por el día, la última mitad del martes y el miércoles, empezará lo de las exposiciones. Yo calculo que el miércoles. Si no me han mandado lo de los artículos, váyanlo checando y váyanlo mandando. ¿Va? Obviamente, los artículos que ya van a meter y a presentar, es decir, el que viene en inglés de menos de 10 años con una metodología experimental y en una revista de cierto impacto o calidad. Si son los artículos de contenido, a lo mejor los que te digo que es que, mire, este está bueno y me viene lo de la historia y cosas y dosificación, pero es, no sé, de 1990, lo puedo meter, pues úsalo para contenido, pero ese no lo vas a explicar en clase. Lo que expliques se trabajó con tantos pacientes, se dividió en tal y tal grupo y se puso, digamos, como a combatir este tratamiento con este otro y se vio que este es mejor. Eso es lo que quiero que me explique. Ese artículo, si tienes dudas, si tienes dos, si quieres ver cuál es mejor, si uno u otro, eso me lo mandas. Algunos equipos ya me los enseñaron, ya les comenté, ya sea en clase o por línea, pero bueno, si tuvieras duda, pues lo mandas. Si tienes duda en presencial, pues estaré por ahí de 1 a 2, sea en el laboratorio de oficio o en el EMA, donde siempre trabajamos. Les confirmo la ubicación para que cualquier cosa pues lleguen ahí y me pregunten. Si no, tienen abierto lo del Messenger para que me pregunten cualquier duda que tuvieran. El examen vendrá a partir de termoterapia hasta ultrasonido, es decir, termo, pero los agentes, ¿no? La vez pasada vimos si era, por ejemplo, radiación, convección, conducción. Ahora veremos, por ejemplo, compresa, parafina, infrarrojo. Termoterapia, fototerapia, que es láser, infrarrojo, ultravioleta, hidroterapia, tanque terapéutico, tina de remolino y ultrasonido. ¿Quedan claros los temas que vendrán en el examen? Va. Para ya después quedarnos tranquilamente y trabajar solamente con electro. Bueno, entonces váyanlo checando. El sábado es el examen. La siguiente semana, dependiendo de lo que me digan en el laboratorio, podemos vernos para el laboratorio y empezaremos con la introducción de electro. Y ya por ahí del miércoles empezamos con las primeras exposiciones de los agentes mecánicos, es decir, compresión, tracción y onda de choque. Váyanlo teniendo en cuenta para ese miércoles. Para la siguiente semana ya empezamos con electro, que si no mal recuerdo, el primer tema es corriente galvánica. De todas formas, cualquier duda en el orden de los temas, está ahí la foto en Facebook, ¿va? En el grupo. Perfecto. Pues bueno, si no tienen dudas ni nada más que aclarar, cuídense mucho, disfruten estas fiestas, disfruten a su familia, coman mucha rosca y sean felices. Por ahí hay una manita levantada. Luis, ¿qué pasó? ¿Puedo hablar con usted al final de la clase? Ok. ¿Alguien más algo que quiere comentar? ¿No? Si no, perfecto. Entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, profesora. Bye.